Bien, vamos a comenzar el día de hoy a continuar el día de hoy con el estudio que hemos dado inicio la semana pasada acerca de las bienaventuranzas. Les recuerdo que las grabaciones están ahí en el Facebook. Si usted no la logró escuchar por alguna razón, ahí está la introducción a lo que es el estudio de las bienaventuranzas. El día de hoy entramos a la primera de ellas, así que le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo, en el capítulo 5. Le recuerdo que el comienzo de las bienaventuranzas son la introducción a lo que conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, dicen algunos teólogos, que Jesús lo impartió en una sola exhibición, si así me permite la expresión, en un solo momento. Capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo fue expuesto por Jesús y se conoce comúnmente como el Sermón del Monte. La introducción al Sermón del Monte son las bienaventuranzas. El día de hoy estaremos estudiando la primera de ellas. Antes quisiera reflexionar en algunas cosas. Si me permite, le voy a leer capítulo 1 al 3 del capítulo 5 de Mateo, versículo 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A medida que estudiamos en la lección anterior, aprendimos que Jesús vino al mundo a morir por los que el Padre ha escogido, a dar su vida por cada uno de nosotros, y aprendimos que el Antiguo Testamento, en el último libro, termina con una maldición, y vimos que el Nuevo Testamento, a partir del primer sermón como tal de Jesús, comienza con las bienaventuranzas. Y aprendimos la semana pasada que Jesús viene a decirle al hombre: hay felicidad para ti. La única situación es que la felicidad que nuestro Dios ofrece no es la felicidad que el mundo tiene para nosotros. Aprendimos que el mundo es totalmente lo opuesto a lo que Dios dice. Y así fuimos la semana pasada desglosando poco a poco cómo es que Jesús tiene para nosotros la felicidad y cuál es la clave de esa felicidad, de esa bendición, de qué clase de bendición es la que está hablando Jesús, cuál es esa bienaventuranza que Él tiene para nosotros. Aprendimos la última vez que estuvimos aquí hablando acerca de esto, que la bendición que Jesús tiene para nuestras vidas es un estilo de vida diferente, un estándar, un tipo de vida diferente. Aprendimos que la palabra bendición viene de un vocablo griego que es makarios, no sé si recuerda. Y makarios habla de una felicidad profunda, genuina, algo que el mundo no puede ofrecer, algo que no tiene que ver con las circunstancias. Makarios es felicidad interna que se produce aquí adentro, no tiene nada que ver con lo externo. Aprendimos que el árbol de la felicidad no crece en una tierra maldecida. Y vimos que no tiene que ver con nada de ese mundo, es algo interior. Así que bienaventuranza viene de aquí adentro, y aprendimos que realmente es un regalo de Dios y que solo participan de esa naturaleza que viene de Dios aquellos que pertenecen a Dios. Así que Jesús, aunque le hablaba a una gran multitud, estaba hablándole a aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, porque no todos entienden que la felicidad está en el llorar. Porque no todos pueden participar en esa bienaventuranza que Dios tiene para sus vidas si no le han hecho a Él el Señor de su vida. Así que Jesús no solamente está hablando acerca de una conducta, sino más bien de una actitud. Está diciendo que la parte interior de la vida de una persona es la verdadera clave de la felicidad. Puedes acumular lo que quieras en lo exterior, puedes acumular muchas cosas, pero nunca traerán felicidad a tu interior. Solamente te traerán felicidad momentánea, pero no más allá de eso. La felicidad está basada en lo que hay aquí adentro, y eso solamente lo puede dar el Señor. Así que de esta forma el Señor está exponiendo en este gran sermón del monte y nos muestra todo lo que Él quiere hablarnos acerca de este gran mensaje, un precioso mensaje
debo advertirle que este mensaje no es popular, este mensaje no es tan bien aceptado. Mucha gente prefiere omitir las bienaventuranzas, o más bien las acomodan a su bienestar. Pero si analizamos las bienaventuranzas tal y como Cristo las enseña, veremos que hay una riqueza enorme en ellas. Así que debemos analizar cómo es que Dios quiere que nosotros participemos de esto que Él tiene para nuestras vidas. Yo quiero decirle algo: Dios quiere que usted sea feliz. ¿Me capta lo que le estoy diciendo? Pero usted tiene y yo tenemos un problema si creemos que la felicidad que Dios ofrece está basada en los estándares del mundo. La felicidad que Dios tiene para usted y para mí es muy diferente a la felicidad que el mundo ofrece. Pero eso no quiere decir que Dios no quiera que usted sea feliz. Lo que pasa es que es otro tipo de felicidad. Una felicidad que el mundo no entiende. Una felicidad que el mundo no conoce. Pero Dios quiere que usted y yo seamos felices. Y entonces Jesús se aparece, empieza el sermón del monte y empieza a dar las bienaventuranzas. Pero lo que dice es una bomba, porque la verdad es que las bienaventuranzas que Jesús dice son... No, espera. ¿Cómo que bienaventurados los que lloran? ¿Cómo que bienaventurado cuando hablen mal de ti? Y entonces debemos analizar qué es lo que está diciendo. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos. Y aquí comienza Dios, el Señor, en su primer sermón dando las bienaventuranzas. Algo que debemos asentar desde el inicio es que esto debe ser un distintivo de nuestra vida. Lamentablemente el cristiano hoy en día ha perdido el distintivo en su vida. Lamentablemente, en muchos sentidos, el carácter que distingue al cristiano se ha perdido. Y muchos cristianos hemos caído en el molde del mundo. Muchos cristianos hemos caído en el actuar de cómo actúa el mundo, y ya no hay un rasgo distintivo. Ya no se puede distinguir a una persona que conoce y a una persona que no conoce de Dios. Muchas veces nos comportamos exactamente igual, y en algunas ocasiones hasta peor que aquellos que no conocen de Dios. La música, las costumbres, los divorcios, la moral, la liberación, el materialismo, el enfoque que tiene el mundo acerca de tantas cosas, las bebidas alcohólicas, el desenfreno, el entretenimiento, los deportes, ha absorbido y en muchos casos permítame la expresión, arrastrado aún a los cristianos. Ha habido una corrupción en el cristianismo. Y lo que Jesús está realmente diciendo aquí es que Dios quiere que tú y yo vivamos de manera diferente. Que Dios quiere que veamos que Él tiene para nuestras vidas un estilo de vida que no va de acuerdo a lo que el mundo dice. Jesús quiere tratar con el interior, con las actitudes, con nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar. Y eso no significa que no haya un compromiso con el exterior. Pero cuando el interior está bien, se refleja en el exterior. La fe sin obras es muerta. Y el cristiano no puede pretender vivir solamente en el espíritu y hacer a un lado la palabra. Eso sería mentir. Por otra parte, no solamente puedes vivir por la palabra, sino también tiene que haber el Espíritu de Dios en ti. Porque de no serlo sería hipócrita. Los dos van de la mano. El Espíritu es la actitud correcta y la palabra es la obediencia que viene como resultado de esto. Así que la verdadera espiritualidad de un hombre comienza en el interior. Es aquí adentro de donde comienza, y esa obra la comienza el Señor. Y al fijarnos en las bienaventuranzas, vamos a ver un contraste increíble, un contraste absoluto con lo que el mundo dice. Así que antes de entrar a las bienaventuranzas, permítamele mostrarle cómo es que están hiladas una con otra, y hay una progresión en las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 3 al 12, dice lo siguiente. Son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, aquí hay mucho que decir.
Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero lo único que quiero mostrarle en este momento son la progresión. Cuando tú eres pobre en espíritu, y ahorita vamos a ahondar más en esto, dice la Escritura, dice Cristo, que el reino de los cielos es tuyo. Ahora, no debe confundir con pobreza económica. Dice aquí pobre en espíritu, no en economía. Cuando tú eres pobre en espíritu, eso te lleva al versículo 4, a donde dice bienaventurados los que lloran. Porque cuando tú reconoces que eres pobre en espíritu, tú eres contristado, eres tocado en lo profundo de tu ser, y lo que sucede es que hay un quebrantamiento en tu vida. Y cuando tú reconoces que eres pobre en espíritu y viene un quebrantamiento a tu vida y viene un llorar por tu condición, dice que serás consolado. Eso te va a llevar a tener una actitud, como dice el versículo 5, de mansedumbre, de humildad, de ser una persona enseñable. Todo comienza cuando reconoces que tienes un espíritu pobre, que eres de una condición espiritualmente raquítica. Hay un quebrantamiento y hay un reconocimiento de mansedumbre, de obediencia en el versículo 5. Y entonces dice, ellos heredarán la tierra. Versículo 6. Cuando viene eso a tu vida, se despierta hambre y sed por cambiar. Dices, ya no quiero estar igual, ya no quiero seguir de la misma forma. Reconozco que estoy mal, hay un quebrantamiento, viene un cambio de actitud, de sumisión, viene un despertar de querer ser diferente, de tener hambre, de tener sed de la palabra, de conocer, y dice, ellos serán saciados. El versículo 7 dice que los misericordiosos, dice, alcanzarán misericordia. Ahora, en este punto, tu vida ya reconociste, has sido quebrantado, has cambiado tu actitud, has despertado a una hambre y sed de la palabra de Dios, y tu ser aquí interno ha cambiado. Ahora te has vuelto una persona llena de misericordia. Eso te produce un limpio corazón. Versículo 8. Versículo 9 dice, los pacificadores. Ahora tu vida ha cambiado de tal forma que eres misericordioso, ves las cosas desde otro punto de vista, tienes un corazón limpio porque Dios ha empezado a trabajar contigo, te has convertido en un pacificador. Nada más que viene un problema, cuando tú eres así, cuando la palabra empieza a hacer algo en tu vida, el mundo se levanta contra ti. Y el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Se levanta el mundo contra ti. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, no por tu causa, no por tus errores, sino por causa de Él, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el resultado de todo eso, de reconocer un espíritu pobre, de llorar, de tener un mansedumbre, de tener un corazón limpio, y todo lo que acabamos de leer, el versículo 12 dice que será gozo y alegría. Cuando después de haber pasado por cada uno de estos, viene el gozo y la alegría, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y entonces viene el versículo 13, que no vamos a tocar, pero es el que viene y dice, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Pero no puedes ser la sal de la tierra o la luz del mundo hasta que no has pasado el proceso de las bienaventuranzas, hasta que no has dicho en tu espíritu, reconozco que tengo una espiritualidad pobre. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la bienaventuranza número 1. Y reitero, Dios dice, Macarios para ustedes, felicidad interna, no que tiene que ver con las circunstancias, sino con lo que yo produzco dentro de ti.
Por eso es que dice el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me pregunto, ¿por qué Cristo comienza con esto? ¿Por qué inicia con ser pobre en espíritu? ¿Por qué cuando Él habla de un tipo de vida, de una norma nueva, de una manera diferente, comienza con decir que la fuente de la felicidad es tener un espíritu pobre? Bueno, simplemente porque la característica fundamental de un cristiano, escuche lo que le voy a decir, la primera cosa que debe suceder en la vida de cualquiera que quiera entrar en el reino de Dios es que tiene que humillarse. Es lo primero que debe suceder. Hasta ahorita nadie jamás ha entrado al reino de Dios siendo orgulloso y soberbio. Es como si la entrada al cielo uno tuviese que entrar de gatas. ¿Entiende lo que le digo de gatas? Gateando, humillado, reconoce. Tú no vas a llegar a la presencia de Dios diciendo: ¿qué pasó, Chuy? ¿Cómo has estado? ¿No? Oh, tú eres mi cuate desde hace mucho tiempo, yo te conozco. No. Ese Jesús de la Biblia que está sentado a la diestra de nuestro Padre, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, merece respeto. ¿Cuántos dicen amén? Y tú no llegas a su presencia siendo orgulloso, siendo soberbio. Tú llegas a su presencia siendo humilde, reconociendo que eres pobre delante de Él. La pobreza de espíritu es la única forma de entrar por la puerta al reino del Señor Jesucristo, de rodillas, humillándote. Pero es sorprendente como ver que el cristianismo hoy en día tiene un concepto tan bajo de la humildad, que hay un montón de libros en todas las librerías y hay un montón de pláticas de cómo llenarte, cómo salir exitoso. Vas a una librería y encuentras todo un stand de libros y cómo ser exitoso. Libros llenos de cosas, de títulos como ese de el éxito en el matrimonio, éxito en la familia, éxito aquí, llénate de gozo, llénate de esto, llénate de aquello. ¿Te imaginas un libro que dijera: vacíate? ¿Cómo ser un don nadie? La pobreza de espíritu es el fundamento de todas las gracias. Mientras tú y yo no seamos pobres en espíritu, no podremos recibir la gracia. Incluso no se puede llegar ni siquiera a ser cristiano si tú no reconoces la pobreza espiritual que hay en tu vida. Hasta que no, permítame usar esta expresión, no te arrastres con una terrible sensación de arrepentimiento por tu pecado, no podrás entrar en el reino de los cielos. Ningún soberbio, ningún orgulloso podrá nunca estar delante de Dios. Dios aborrece. Y Jesús comienza aquí y dice: la felicidad es para los humildes. Hasta que seamos pobres en espíritu, hasta que sepamos cómo realmente estamos condenados, no podremos apreciar verdaderamente la gloriosa salvación de Cristo. Como les he dicho en Romanos, no presentas el evangelio de Jesucristo diciéndole a la gente: Dios te ama, todas las cosas se van a solucionar, tú ven y vas a ver cómo todo va a cambiar. Ajá, no, eso no es cierto. Las cosas se ponen peor. Romanos 1, 16, 17, 18, Pablo comienza diciendo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Cristo. La ira de Dios está desatada contra todos aquellos que hacen injusticia. Primero le dice: te vas a morir, te vas a ir al infierno. Y luego les presenta el plan de salvación. Pero hasta que no entendamos, hasta que no comprendamos qué tan condenados estamos, no podemos entender el maravilloso amor que tiene Dios para redimirnos. Hasta no ver nuestra pobreza, no podremos entender sus riquezas.
El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 5, dice lo siguiente. Proverbios 16, 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. ¿Conoce usted a alguien altivo? ¿Conoce usted a alguien que siente que fue hecho a mano? ¿Que es la última Coca-Cola del desierto? Que cuando Dios lo hizo, lo puso en un exhibidor, se sentó a tomar un café y dijo, qué bien me quedó. Alguien que siente que camina 5 centímetros sobre el suelo, altivos de corazón. Amados, la única manera de llegar al reino es confesar nuestra propia injusticia, confesar nuestra incapacidad de cumplir las normas de Dios, confesar que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Es entrar en el reino de Dios diciendo, Señor, yo no puedo, no está en mí, soy impotente. Usted entra al reino de Dios con un sentido de desesperación, y si quieres conocer la felicidad en tu vida, debes mantener esa sensación siempre. No se te olvide que tú no hiciste absolutamente nada para ganar tu salvación. No se te olvide nunca, jamás, que tienes lo que tienes por la misericordia, el amor de nuestro Padre Celestial. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, dice algo tremendo. Es una palabra a una de las iglesias y dice lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo agregaría, no se puede, pero yo agregaría y feo. Aquel que se siente enriquecido, aquel que se siente sin ninguna necesidad, aquel quien dice, yo lo he logrado todo, yo lo tengo todo, ahora lo puedo todo. La Biblia dice, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínate. ¿Crees que eres rico? No lo eres. Permítame usar esta expresión. ¿Cuántos tontos hay en el mundo que nunca ven la verdad? Al igual que la criada de Séneca, que decía, nació ciega y decía, no estoy ciega, lo que pasa es que el mundo está a oscuras. ¿Saben qué dicen los argentinos? Que el mundo está al revés, que ellos deben estar en la punta. Lo que pasa es que el mundo está al revés, nosotros somos los que estamos arriba. ¿Cuántas personas piensan igual que la criada de ese hombre? ¿Cuántas personas dicen, no, yo no estoy ciego, lo que pasa es que el mundo está a oscuras? ¿Cuántas personas hay en el mundo en esa oscuridad? Es la forma en la que ven el mundo. Los tontos que no ven la realidad. Aquellos que dicen, soy rico y no tengo necesidad de nada. Y no se dan cuenta que están desesperados sin Cristo. Así que Jesús comienza aquí, donde tiene que comenzar, diciendo, no hay lugar para el orgullo. Y como dije, el día de hoy, el cristianismo está lleno de orgullo, se alimenta del orgullo, de exaltar al individuo. Así que Jesús, sabiendo, comienza ahí. No se puede llegar a Dios a menos que nos demos cuenta que estamos en bancarrota espiritual y que no hay manera de vivir una vida cristiana en tu carne. No se puede. Ahora entendamos qué significa el término pobre en espíritu.
¿De qué estamos hablando? Algunas personas sugieren que es pobreza material. Y algunos dicen, es que allá en Lucas 6:20, no estoy seguro si esté ahí, Lucas 6:20 dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino. Y muchos dicen, tienes que ser pobre para heredar el reino. Pero si tú lees Lucas 6 y el contexto exactamente de las bienaventuranzas, en Mateo 5, versículo 3 al 12. Lucas 6:20 es lo mismo de Mateo 5:3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga, si heredar el reino de los cielos es por pobreza, entonces vamos a quitarle el dinero a todo mundo. No ayudemos a la gente que tiene necesidad. Cerremos todos los orfanatorios. Sería tonto darle dinero a la gente, porque entonces no se salvarían. Habrá que quitarle el dinero a todos para que se salven. El problema es que si le quitamos el dinero a todos, entonces los tontos somos nosotros, porque nos estamos enriqueciendo nosotros. No se trata de pobreza monetaria en términos de dinero. Usted también puede ser pobre en educación, en amigos, en salud, en muchas cosas. De lo que está hablando aquí es de pobreza. Vamos a ver a qué se refiere esto. La bienaventuranza espiritual no va a venir de la pobreza material. Creo que la gente pobre tiene una ligera ventaja, un ligero comienzo en esto. Permítame explicarle por qué. La gente económicamente pobre tiene necesidad de que alguien le ayude y reconoce su estado y dice, tengo necesidad y dependo de la ayuda de alguien. Ese es una ligera ventaja sobre todos los demás, y sobre todo sobre aquellos que tienen dinero, que recargan su bienestar en sus usos. Sin embargo, no se trata de tener dinero o no, se trata de que nosotros entendamos lo que Dios está diciendo. Porque ha habido hombres de dinero en la Biblia. Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo tenía dinero. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que se llamaba José de Arimatea? También era un hombre rico. Filemón, sin duda, era un hombre rico. David, de hecho, dijo que en todos sus años nunca vio a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pablo, por ejemplo, aun cuando pasó por épocas donde tuvo hambre y sed, nunca fue un mendigo. Nunca se paró en una esquina a pedir limosna. El Señor Jesús andaba con 12 y nunca se les tachó de muchas cosas, revoltosos y de muchas cosas, de estar locos y de poner el mundo al revés, pero nunca se les tachó de andar de pordioseros pidiendo dinero. Jesús nunca llegó a una casa a tocar y, oiga, ¿no tendrá un taco para mí, para mis amigos que andamos sin nada? No está hablando la Biblia de ser pobres en eso, está hablando de pobres en espíritu. Y la palabra pobre se desprende de un vocablo en griego que es tochos, más bien es con P al principio, no sé cómo pronunciarla. Tochos, tal vez, no sé si me comprenda, es P-T-O-C-H-O-S. Y a lo mejor usted dice, no entiendo eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que se refiere a una persona indigente. Una persona que se agazapa en un rincón, en una pared, y se agacha y extiende su mano para pedir limosna a alguien que pasa. Y para referirse a los pobres en espíritu, debemos ver cómo es que esta palabra es utilizada. Alguien que depende de otra persona para vivir. Alguien que depende de lo que otra persona le dé. Este vocablo tochos es una persona que se agazapa, avergonzado, no deja ver su rostro y extiende su mano para que le den una limosna.
¿Se acuerda de allá en Lucas 16 de Lázaro? Que dice la Biblia que Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa de este hombre. Lázaro el mendigo. Eso es lo que significa. Limosnero, menesteroso, pordiosero. Y a diferencia de este tochos, que es un limosnero, hay otra palabra para pobreza en el griego que se ocupa, que es penace. Penace significa alguien que es pobre y que tiene que trabajar para subsistir. En otras palabras, no es alguien que está en su casa gozando de su vida porque tiene los bienes para no trabajar. ¿Me entiende? Este penace es alguien que tiene que salir a trabajar. Alguien que todos los días tiene que levantarse, ir y decir, voy a trabajar, voy a trabajar, vieja, a ver qué traigo. ¿No? Es alguien que tiene que trabajar, pero tiene la capacidad de hacerlo, pero tiene un lugar a donde regresar por las noches. Hay una diferencia entre estos dos. El tochos es tan pobre que tiene que mendigar, totalmente dependiente de otras personas, no tiene nada a su favor, no tiene habilidad. En muchos casos podría ser alguien que está lisiado, ciego, sordo, no funciona en la sociedad. Alguien que se sienta en una esquina y pide con el brazo en el aire, avergonzado de gracia, de misericordia, de una moneda, no tiene recursos por sí mismo. Jesús está diciendo, tienes que ser espiritualmente tochos. Y alguien puede decir, debes estar bromeando. ¿Jesús quiere que seamos como pordioseros? Sí. Espiritualmente, sí. ¿Qué significa esto? Que aquí adentro tú reconozcas que nada de lo que tú tienes o hagas o intentes espiritualmente puede hacer algo por ti. Tienes que depender completamente de la gracia, de la misericordia, de aquel que es el único que puede darte esa vida. Cuando tú reconoces delante de Dios que nada de lo que hay en ti es absolutamente bueno, nada de lo que hay en ti es bueno, y dices, Señor, yo dependo totalmente de ti, como aquel que cuando tú pasas te dice, no tiene una moneda que me regale. ¿Ha visto a alguien así? Él no está hablando de una miseria física, pobreza física, está hablando de una pobreza espiritual. Y el mejor diagnóstico de un hombre es que el hombre está indefenso, vacío, pobre. ¿Acaso tú y yo podremos trabajar como el pobre penace que se esfuerza y hace algo? ¿Podremos hacer algo tú y yo para ganar la salvación? No, no se puede. No podemos. Somos totalmente incapaces de hacerlo y necesitamos de Él que nos da su gracia y su misericordia. Por eso es que dice ahí en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo te dice bienaventurados los ricos y famosos y los autosuficientes y los soberbios. Isaías, capítulo 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El Salmo 34, versículo 18. Dice lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Salmo 51, 17
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios se identifica con las personas, perdónenme la expresión, que mendigan en su interior, no con las personas que son autosuficientes, no con las personas que están intentando llegar a su propia salvación por sus méritos, no con las personas que creen en sus propios recursos, sino con aquellos que son indigentes, miserables por dentro, que reconocen que sin Él nada son. Ahora, esto no quiere decir que tú seas pobre en energía, no quiere decir que estés falto de entusiasmo, que seas perezoso, que seas pasivo, indiferente. Eso no significa. Un pobre en espíritu es una persona que reconoce que necesita la ayuda de alguien más, que está en bancarrota. ¿Se acuerdan de la parábola del publicano y del fariseo que suben al templo a orar? Y que el fariseo dice: oh Dios, yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2-3 veces a la semana, y yo no soy como ese que está ahí, el publicano, y se refiere a él con desprecio. Y dice la Biblia que el publicano ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud. Dice la Biblia que este bajó a su casa justificado antes que el otro. ¿Sabía usted que la Biblia dice que el que se enaltece será humillado? Y el que se humilla será enaltecido. Bienaventurados los pobres en espíritu, los espiritualmente vacíos, que reconocen que están en bancarrota, que en un rincón se agazapan y claman a Dios: ten misericordia de mí, Señor, porque yo no puedo. Ellos son felices. ¿Por qué? Porque son los que aprovechan realmente el recurso de la felicidad. Son los que conocen a Dios. De ellos es el reino. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Aquí la pobreza no es una pobreza que se revela. Porque hay gente que es pobre económicamente y orgullosa, soberbia. Hace algunos años atrás me tocó ver cómo un menesteroso, un hombre que vivía en la calle, pasó por donde yo estaba y le vi sus zapatos y la verdad es que iba muy mal, y entonces yo tenía unos zapatos ahí. Yo dije: pues sí le quedan, y fui corriendo y le dije: amigo, te regalo estos zapatos, están buenos, mira, tómalos. Casi me golpea. Me dijo: no necesito nada. Orgulloso, tonto, en el sentido de que no ve. ¿Me entiende lo que le digo? Perdóneme, no estoy tratando de ser ofensivo, pero así hay gente que está muy mal y no reconoce, no ve. Esta pobreza no se revela, sino se humilla, reconoce su dependencia.
Por eso les decía hace un rato que esta doctrina es bastante impopular en la iglesia, porque actualmente estamos acostumbrados a destacar a las celebridades, a los expertos, a las superestrellas, a los cristianos ricos, a los famosos. Y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer. Y nos hace falta tanto ser humildes. Y nos hace falta tanto reconocer. Los hombres usados por Dios tuvieron que reconocer su condición ante Él. ¿Se acuerda de Isaías allá en el capítulo 6 cuando vio al Señor y dijo: he visto al Rey, ¡ay de mí! La contraparte de bienaventurados son los ay. Por eso Jesús, cuando ve a los fariseos, les dice: ay de ustedes, fariseos. Es la contraparte, es lo opuesto a la bendición. Isaías reconoció y dijo: soy hombre de labios inmundos. Gedeón, allá en el libro de Jueces, cuando se le aparece el Señor allá en Jueces 6 y le dice: tú vas a dirigir y tú vas a actuar y tú vas a llevar al pueblo de Israel y vas a hacer esto y vas a hacer aquello. ¿Sabes qué dijo Gedeón? Gedeón le dijo: ¿yo? Pero si soy pobre, si soy del pueblo de Manasés, a mí se me hace que tiene la dirección equivocada, no soy yo a quien buscas. Reconoció que él no podría. El mismo Moisés, cuando le fue encomendada la tarea por Dios de ir ante el faraón, ¿qué fue lo que pasó? Moisés dijo: yo no puedo, soy tartamudo. Pedro, siendo tan pescador y tan machín, ¿verdad?, le dijo al Señor cuando lo reconoció, le dice: Señor, apártate de mí porque soy. No le dijo pescador, le dijo pecador. Pablo dijo: de los pecadores yo soy el primero. Todo lo tengo por basura. Todos los hombres que tú ves en la Biblia, todos y cada uno de ellos que Dios usó, reconocieron ante Él su debilidad, reconocieron ante Él su condición. Cuando Pablo va en el caballo camino a Damasco y se le aparece el Señor, lo primero que hace al levantarse ciego le dice: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Si tú y yo no entendemos, escucha, amada familia, si tú y yo no entendemos el mensaje de las bienaventuranzas, no podremos gozar de esa felicidad. La primera bienaventuranza nos dice que debemos ser pobres en espíritu. El primer principio de este sermón del monte es que tú no puedes por ti mismo. Hay un estilo de vida, una forma de vivir, hay felicidad prometida para ti. Sí, nada más que no la puedes alcanzar por ti mismo. Él te la tiene que dar, porque tú y yo somos espiritualmente unos mendigos. Tiene que haber una naturaleza nueva, empezar aquí dentro de nosotros. Usted ha leído en la Biblia que en el milenio el león estará con el cordero. Los testigos de Jehová sacan en sus revistas, ¿lo han visto? Está el león ahí bonito y está el cordero ahí junto. Tú ve con un león y dile: mira, león, en el futuro, en el milenio, tú vas a pastar con las ovejas, con el cordero. Y explícale. Y luego ve y tráele al cordero y pónselo ahí. Dile, para que te vayas acostumbrando. Déjalo unos minutos. ¿Sabes qué va a pasar con el cordero? Adiós, cordero. El león no lo entiende. ¿Tú lo entiendes? Necesitas reconocer que necesitas que Él te dé como quien le da a un mendigo. Reconocer: Señor, yo no puedo.
Capici? Capici para los que no hablan italiano. ¿Lo entiendes? Oremos. Señor, te damos tantas gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, sin el afán de otra cosa más que de meditar en tu palabra, te pido que nos ayudes a reflexionar en este momento lo que estamos viviendo, Señor. Creo que debemos reconocer delante de ti, Padre, que hemos sido orgullosos, que muchos de nosotros hemos puesto nuestra esperanza. Hemos hablado de planes futuros, hemos hablado de cosas por venir, Señor, sin saber siquiera qué nos espera el día de hoy. Padre, te pedimos que en tu gran amor y en tu gran misericordia, tú nos concedas, Señor, la enorme dicha de tu perdón. Te agradecemos, Señor, el día de hoy por tantas bendiciones que enriquecen nuestra vida. Hay tantas cosas que tenemos, que tú nos has permitido, que nos has dejado, Señor, tener, obtener, gozar. Gracias. Tú que conoces todo, que conoces cada corazón, cada pensamiento. Si en nuestra vida hay orgullo, hay soberbia, si en nuestra vida hay situaciones que seguramente las hay, hoy te pedimos, humillados delante de ti, Señor, perdónanos. Perdóname las actitudes equivocadas que he tenido, los pensamientos que he dejado, Señor, que estén en mi cabeza, en mi corazón. Reconozco que sin ti nada de lo que tengo lo tendría, porque tú eres dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto que desciende de ti. Jesús, queremos vivir como tú mandas, como tú ordenas. Queremos ser bienaventurados y queremos ser herederos de ese reino del que tú hablas en tu palabra. Permítenos vivir con un espíritu humillado, reconocer que te necesitamos en todo tiempo, en todo momento. No queremos tener el día de hoy una experiencia religiosa, un momento emocional. Queremos vivir para ti el resto de los días, años que nos permitas vivir en esta tierra, reflejando en nuestra vida, con nuestros hechos y nuestras palabras, la obra que has comenzado en nosotros. Que lejos esté de nosotros convertirnos en personas soberbias, altivas. No queremos vivir de esta forma. Ayúdanos a ver la vida como tú la ves, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y a través de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, aprendiendo tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor.